ver esta parte. Está grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Eh, bueno, la parte anterior era de lo que estábamos hablando un poco del tema de la ionización, que eso ampliamente fue discutido en el taller, así que no creo que haya que entrar en detalles, o si alguien tiene alguna duda de esto, creo que ya lo explicamos en la clase pasada, ¿cierto? Esto quedó claro, ¿cierto? Cuando hay ionización, cuando hay absorción y cuando se favorece la eliminación. Ya eso es el concepto de atrapamiento iónico. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, de las barreras y tipos de epitelio, ¿ya? Bueno, obviamente como estamos hablando de un paso de una vía de administración hacia la circulación, lo que pasa, ¿cierto? El fármaco son membranas, ¿ya? Y las membranas se clasifican. Entonces hay barreras que están determinadas principalmente por el paso transcelular y otras por la vía paracelular, que generalmente algunos cationes en contra de gradiente de concentración o que utilizan transporte activo y otras determinan su paso por difusión asociados al movimiento del agua, ya que eso generalmente ocurre por vía paracelular. Ese es como el principio general. ¿Ya? En general, la barrera, o lo que uno pueda llamar barrera, depende de cuán estrecha sea la unión entre las células. ¿Sí? Si hablamos del enterocito, como el esquema que está acá abajo, va a depender, como dice ahí, de la sofisticación o la cantidad de proteínas que hayan en las células ocludes, ya que son estos verdaderos parches que hay entre los epitelios y que definen cuán permeable es. ¿Ya? Estamos hablando al agua y algunos solutos pequeños. ¿Ya? Generalmente hablamos de, no sé, 100, 50 Dalton, ¿ya? O sea, la albúmina, no sé, pues más chica que eso, ¿ya? Tenemos los epitelios permeables o líquidos, ¿ya? Que están principalmente en el intestino delgado y tejidos glandulares, o sea, el movimiento de intestino delgado de absorción, ¿cierto?, del lumen hacia la circulación y el tejido glandular que secreta cosas, ¿cierto? Y en este caso, como son tejidos permeables, por endotelios que son fenestrados la mayoría, aplican las propiedades de difusión, ¿cierto? O sea, principalmente, ¿cuál es el principio de la difusión? El más importante. Que siempre se va desde un lado de mayor concentración a menor concentración. Claro, ¿cierto? Gradiente de concentración y una partícula que no esté ionizada, ¿ya? En el caso de los epitelios tight, como el colon, el que es impermeable al agua, ¿cierto? El túbulo colector del riñón, acuérdense que para que se reabsorba agua en el riñón tienen que haber ciertas estructuras que permitan que pase agua. Están mediadas por transportadores, por lo tanto hablamos que esta unión es altamente competente y altamente insoluble, ¿ya? Por lo tanto las moléculas tienen que ocupar la vía transcelular asociada a transportadores, ¿ya? Y ahí en ese caso, si es un transporte puede ser facilitado, ¿cierto? O asociado a ATP si va en contra del gradiente de concentración. ¿Ya? Esos son, bueno, hay epitelios intermedios, pero lo importante es que en cuanto a la absorción son esos dos los más importantes. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de sus clases o conceptos de fisiología intestinal, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de epitelio, con una alta densidad de transportadores en el lumen, y una membrana vasolateral competente con distintos tipos de canales y una membrana vasolateral con una tepeasa. ¿Qué tipo de segmento estamos hablando acá? Intestino delgado, intestino grueso, ilion, yeyuno. ¿Qué es lo más probable si uno mira esta foto? Intestino delgado. Claro, ¿cierto? El ilion proximal, ¿cierto? El ilion medio, donde está la gran densidad de transportadores que están acá a la derecha, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, tenemos distintos cotransportadores, sodio-glucosa, aminoácidos con aniones, eh, algunos oligopéptidos, ¿cierto? Que generalmente generan algunos aminoácidos, ¿ya? Por lo tanto, hay una alta densidad y una alta carga de transportadores, ¿ya? En general, estos epitelios son epitelios de alta eficiencia con uniones intercelulares estrechas, ¿cierto? Epitelios de tipo TAI, ¿ya? Entonces, recordar este concepto de la densidad de transportador y cómo esto favorece la absorción. No estamos diciendo que acá la mayoría ocurra por difusión, sino que esté presente o el otro soluto o
procesos dependientes de ATP. Entonces, en general, la mayoría están asociados a difusión a través de la membrana apical por transportadores, y en la vasolateral la difusión no está asociada a movimiento iónico, sino que a principalmente procesos dependientes de ATP. Esto es más que nada para recordar que esto lo vimos un poco en el taller, ¿cierto? Hay una pregunta asociada de los mecanismos asociados al transporte. Tenemos difusión, esto que son los principios que ya discutimos a través de la barrera lipídica, combinación de un transporte o de un soluto o de otro transportador de membrana, lo que se llama un cotransporte, al gradiente de concentración de un soluto, o difusión a través de poros, por ejemplo las acuaporinas, ¿cierto? Que están a nivel del riñón, a nivel del cerebro, a nivel de intestino, que generan poros en la membrana de pequeño tamaño y permiten el paso de solutos y de algunos solventes, ¿cierto? Como el agua. En el riñón permiten la formación, ¿cierto? Del agua libre, ¿ya? Y la pinocitosis, ¿cierto? Que esa la definimos en el taller. ¿Se acuerdan cuál era la pinocitosis? Como cuarto método de transporte celular. Profe, yo recuerdo que es como una invaginación de la membrana, por así decirlo, Eso, o como que se ¿cierto? forman vesículas con contenido del exterior. Claro, ¿cierto? Con contenido hacia el interior, pues, ¿cierto? Es un transporte endocítico, es una vía endosómica, ¿ya? Por lo tanto, la pinocitosis generalmente lo que transporta al interior son moléculas líquidas o en suspensión, ¿cierto? Cuando hablamos de moléculas sólidas que generan lo mismo, ¿cómo se llama ese proceso? Fagocitosis. Fagocitosis, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de procesos combinados de invaginación de membrana con transporte celular. Puede ser que el transporte celular no es que la molécula se invagine y quede flotando en el citoplasma, ¿cierto? Hay todo un andamiaje, proteínas que tiran así como los verdaderos rieles, ¿cierto? Que son proteínas de andamiaje, se llaman, o proteínas scaffold, ¿cierto? Que están reguladas por ATP y un montón de otros procesos celulares, ¿cierto? Eso probablemente lo aprendieron en sus clases de biología celular. Entonces, importante de los transportes por difusión, que puede ser difusión directa a través de la membrana, difusión facilitada mediante un cotransportador, difusión a través de poros y transporte ya sea asociado a membrana, que puede ser fagocitosis o pinocitosis. ¿Ya? Esto mismo es lo que ocupan los fármacos. Los fármacos se aprovechan biológicamente del transporte celular para pasar a la circulación. No es que uno invente un tipo de transporte en farmacología, ocupan los mismos transportes que ocupan las moléculas biológicas, ¿cierto? Los cationes, los aminoácidos, los ácidos grasos. ¿Sí? Aquí está un resumen, ¿cierto? Cuando hablamos de transporte pasivo, nos referimos a aquel transporte que va a favor de una gradiente de concentración, ya sea por vía transcelular, como una difusión facilitada, o por vía paracelular, o sea, no ocupa ATP, y aquellos transportes activos que ocupan ATP primarios, que van por un transportador específico, ¿cierto? Que pueden ocupar algunos fármacos, en teoría, para, por ejemplo, ingresar por difusión y ser expulsados hacia el extracelular o hacia la membrana apical, pensando en un transporte mediado por ATP, o en el caso de un transporte secundario, que quiere decir que ocupa el gradiente de otro soluto, que puede ser un sin portador, en el cual ocupa contra la gradiente, ocupa la misma dirección vectorial, por ejemplo, el transporte asociado a aminoácidos, ¿cierto? Sodio glucosa, sodio aminoácido, o a otras sustancias que pueden ser un antiportador, que puede ser, por ejemplo, una sustancia que permite que la gradiente ATP genere una salida hacia el extracelular. O ejemplo de eso, el clásico ejemplo de un contratransportador que ocupe ATP. Por ejemplo, la bomba sodio potasio TPasa, ¿cierto? De potasio. Entonces, ejemplo, tenemos un que actualmente está bien en boga en la farmacología, lo vamos a discutir el segundo semestre cuando hablemos de la farmacología en la diabetes, ¿cierto? Tenemos que en el segmento S3, ¿cierto? A nivel del túbulo proximal, ¿cierto? Y el segmento S1, donde se reabsorben la mayoría de los solutos, ¿cierto? El 87%, hay un cotransportador de alta afinidad y uno de baja afinidad, ¿cierto? Que son el cotransportador sodio-glucosa, ¿no?
Y este transportador, ¿cierto? Tiene una eficiencia máxima, aproximadamente, ¿se acuerdan de los cuántos miligramos por decilitro de glucosa, más o menos? ¿Cuál es su capacidad máxima de transporte? Como pregunta clásica de fisiología. Más o menos como hasta los 190 miligramos por decilitro de glicemia. Sobre eso empieza a ocurrir ¿qué fenómeno? La glucosuria. La La glucosuria, glucosuria. ¿cierto? Claro, ¿cierto? Entonces, este transporte tiene una eficiencia que está dada por la concentración y por la cantidad de partículas de glucosa, ¿sí? Es un cotransportador. Entonces, si yo lo inhibo farmacológicamente, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar glucosuria. Es un efecto primario de los inhibidores de estos transportadores que generan glucosuria, por lo tanto se reabsorbe menos glucosa, baja la glicemia, pero también ¿qué otra cosa puede bajar? ¿Qué se le ocurre? Si genero glucosuria y elimino agua por el riñón, ¿qué otra cosa puede bajar en el paciente o que puede reducirse? ¿La presión, profe? Claro, muy bien, ¿cierto? Pensando en el sodio, ¿cierto? Baja la volemia, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo, ¿cierto? De un cotransportador. Hay otros que son bombas de flujo, que lo que hacen es, ¿cierto? Expulsar, que son, pueden ser mecanismos incluso de resistencia, ¿cierto? Expulsar antibióticos, ¿cierto? Hacia el espacio extracelular, o en el caso de algunas bacterias, hacia el espacio periplásmico. Entonces, hay algunos transportadores parecidos que hay en el intestino que pueden generar el mismo efecto, que también se pueden modular con algunos fármacos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué estos transportadores son importantes? Porque pueden ser modulados farmacológicamente. Yo puedo estudiar el transportador, secuenciar, ver cuál es la estructura y ver cuál es el sitio más energéticamente eh, modulable como para inhibirlo, por ejemplo. Entonces yo puedo ocupar un antagonista específico, en este caso bloquear un cotransportador para tener un efecto farmacológico, pero para eso tengo que saber fisiológicamente qué hace, ¿cierto? Entonces eso va dentro del efecto farmacológico, pero también de la reacción adversa o lo que yo debo monitorizar con un fármaco, ¿cierto? Como la glucosuria o la hipovolemia, lo que decían acá, ¿cierto? Con respecto a las proteínas, ¿ya? Y el reparto tisular, en general, a concentraciones terapéuticas, el fármaco libre es bastante baja la proporción, menos del 1%, y el resto está unido a proteínas plasmáticas, del cual la más importante es la albúmina, ¿ya? La albúmina tiene sitios de unión a distintos fármacos, ¿ya? Sustancias generalmente ácidas, como la warfarina, ¿cierto? Anticoagulantes, en menor medida a compuestos básicos, pero tiene sitios de unión específicos, ya que son clasificados como el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1 parecidos a la warfarina, tipo 2 al diazepam. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Si uno piensa en la albúmina como proteína, como carrier, ¿cierto? Como transportador de fármacos, ¿cierto? Uno puede pensar que en algunos contextos fisiopatológicos la reducción de las proteínas puede llevar, ¿cierto? A aumentar bruscamente, por ejemplo, la fracción de fármaco libre, y eso puede ocurrir, ¿ya? Pero la pregunta es ¿por qué la albúmina es la más importante? ¿Por qué creen ustedes que en cuanto a efecto no, tanto farmacológico como hemodinámico, la albúmina es la más importante? Porque es la que presenta mayor proporción en cuanto a proteínas totales, ¿o no? Claro, o sea, más que, por ejemplo, el promedio de albúmina es sobre 2, 3 miligramos por decilitro. Las globulinas son cercanas a 4 miligramos por gramo por decilitro. Las globulinas son más abundantes. Es por el número de partículas. No sé si se acuerdan ustedes de, si vieron en química, las propiedades coligativas o las propiedades asociadas al número de partículas. ¿Se acuerdan del número de Avogadro? ¿Todos se acuerdan de eso? En general el efecto depende del número de partículas y el transporte también. Pues entonces, en este caso, si uno compara por gramo de proteína, la cantidad de partículas de albúmina es mucho mayor que de las otras proteínas. Por lo tanto, tiene un efecto directo importante. Y lo otro, que acuérdense que el movimiento de agua en una membrana permeable o semipermeable va a depender del número de partículas. Si tengo más partículas en un lado y menos en otro, el agua ¿hacia dónde se va a ir? Hacia donde tengo más partículas, ¿cierto? O más masa. En este caso, si yo tengo dos compartimientos con, en el compartimento A una cantidad de albúmina y en el compartimento B el doble de cantidad de albúmina, ¿hacia dónde se va a mover el agua?
hacia donde está el doble de concentración de albúmina, ¿cierto? Donde hay la mayor concentración de proteína. Y hacia el otro lado del agua no va a pasar, pues. Eso es lo que se llama la presión oncótica, ¿cierto? Que mantiene el agua en un compartimiento, ¿ya? Entonces, en el caso de las propiedades coligativas, la albúmina es la más importante. En el caso de los fármacos, está asociado a un principio de transporte. O si tengo menos albúmina, va a aumentar la fracción libre y eso puede cambiar el efecto terapéutico, ¿cierto? O, por ejemplo, por competencia del sitio de unión. Entonces uno sabe, hay tablas, esto no tiene ninguna importancia que se aprendan los sitios de unión, solo que existen y uno puede buscar específicamente a qué sitios de unión puede haber algún problema de competencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí están en los porcentajes de unión, ¿cierto? Hay distintos porcentajes de unión, o sea, por ejemplo, el litio, nada, ¿cierto? La dioxina es poco, pero otros que sí, por ejemplo, la warfarina, el naproxeno. Entonces, claro, si yo tengo una reducción brusca el número de proteínas, o doy, no sé, pues otros fármacos que puedan competir, no sé, pues amivarona o fenitoína, claramente voy a tener doble efecto, ¿cierto? Tanto a nivel de proteínas como van a ver después las clases a nivel de transformación hepática, ¿ya? Y los sitios de unión se clasifican así, pues, ¿cierto? Sitio 1, warfarina, sitio 2, diazepam, que son fármacos que se unen a un sitio de unión específico, ¿cierto? Entonces, si tenemos efectos de competencia, probablemente vamos a tener efectos también a ese nivel, ¿ya? Entonces, para eso sirve saber esto, ¿sí? Entonces, hay fármacos, ¿cierto?, que tienen una alta tasa de unión, por lo tanto, su fracción libre puede cambiar y eso va a hacer que puede aumentar el efecto terapéutico. Si tenemos un aumento de la fracción libre, que es la fracción que genera el efecto farmacológico en la mayoría de los casos, ¿cierto? ¿Queda claro esto, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, estas las preguntas que había puesto en el PPT nomás, pues, pero en el caso de un fármaco activo, si se desplaza o baja la concentración de proteínas, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un anticoagulante oral? ¿Qué puede pasar? Se aumenta la fracción libre. ¿Qué le puede pasar al paciente? Está tomando un fármaco, un cumarínico, ¿qué le puede pasar? Si aumenta el anticoagulante en el plasma. Puede haber un efecto anticoagulante, o sea, puede ser una hemorragia, ¿cierto? Una diátesis hemorrágica, o una hemorragia digestiva, ¿cierto? Una hemorragia cerebral, ¿ya? Por eso es importante conocer esto, ¿cierto? Por ejemplo, un hipoglicemiante, ¿qué le puede pasar si hay más hipoglicemiante dando vuelta? La palabra lo dice, si el efecto es hipoglicemiante, ¿qué puede pasar con la glicemia? ¿Sube o baja? ¿Ah? Baja. Baja, ¿cierto? Y la bilirrubina fetal, por ejemplo, que también puede ocurrir, los niños, ¿cierto?, con hígado inmaduro, los cuales puede haber también un aumento brusco, ¿cierto?, de la bilirrubina fetal. ¿Qué le pasa qué tipo de fármaco qué tipo de compuesto es la bilirrubina? Si no está conjugada, ¿es lipofílica o hidrofílica? Muchachos, Lipofílica. claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar si aumenta bruscamente una proteína lipofílica en el plasma de un neonato que tiene sus barreras permeables? ¿A dónde puede pasar? A distintas partes, ¿cierto? Al cerebro puede ser que Eso, al ¿cierto? kernículo era el problema de la bilirrubina. ¿Cómo? El kernículo no era algo Eso, así de ¿cierto? que Eso es, pues, ¿cierto? Se deposita en los ganglios basales y produce cuadros motores graves, ¿cierto? Ya, para eso hay que saberlo, ¿cierto? Y finalmente el reparto tisular, que tiene que ver con la relación entre el tejido adiposo y aquellos compartimientos que son no polares, que permiten la distribución de fármacos lipofílicos, ¿ya? Generalmente, hombre-mujer, la mujer tiene un poquito más de distribución, ¿cierto?, de grasa en distintos compartimientos, o el neonato, ¿cierto? El neonato tiene más grasa, el adulto mayor va perdiendo más agua. Entonces, vamos a tener entre las aulas, ¿cierto?, algunos temas en los cuales podemos discutir, ¿cierto?, las alteraciones farmacocinéticas con la edad, que alteran obviamente la distribución de fármacos, que es lo que van a ver ahora con Pedro, o cierto, procesos farmacocinéticos específicos, como la eliminación, por ejemplo, en el caso del riñón.
Entonces, en general, cuando hablamos de esto, lo podemos relacionar con la relación entre lípido y agua, lo que hablamos del coeficiente de partición, que generalmente es bajo para la mayoría de los fármacos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay algunos fármacos que son liposolubles, como la morfina, por ejemplo, que pueden atravesar la barrera, aunque el coeficiente de partición sea bajo, por ejemplo, se pone 1,4. Entonces, si uno dice, claro, si va a atravesar barrera, tengo que tener cuidado con los efectos, como decía la compañera, a nivel central, por ejemplo, de inhibición de los opiáceos tienen efectos sobre el centro respiratorio, sobre la motilidad intestinal, ¿ya? O al revés, pues, como el tiopental, que es un anestésico, que tiene un coeficiente de reparto alto, ¿cierto? Por lo tanto, la inducción como efecto limita su uso intravenoso, porque rápidamente se distribuye, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener un efecto un poquito más a largo plazo, se va a demorar un poco, ¿cierto? No, o se puede empezar a eliminar rápidamente. Por lo tanto, me sirve saber esto, sirve, pero obviamente tengo que saber cuáles son las características fisicoquímicas específicas del fármaco para saber cómo administrarlo. ¿Ya? No solamente que sea lipofílico o hidrofílico, sino que también su efecto específico en cuanto a la eliminación o el volumen de distribución, porque es la clase que vamos a tener ahora. ¿Ya? Pero un punto importante es cómo se absorbe, ¿cierto? Puede ser que hablamos de las vías de administración en las cuales una administración intravenosa, por ejemplo, pensemos en el tiopental, ¿va a tener absorción si yo lo administro por vía intravenosa? ¿La vía intravenosa había absorción? No, no había absorción. No, ¿cierto? Entonces el efecto máximo es al principio, ¿cierto? A no ser que yo mantenga una infusión continua. Eso lo vamos a ver cuando veamos formas de administración, ¿ya? Pero en este caso, si uno asume que hay un efecto rápido y la eliminación va a ser ampliamente asociada a un efecto de distribución, se pierde un poco el efecto máximo. Entonces lo que tengo que hacer ahí obviamente es o hacer una infusión o ocupar otro anestésico, ¿no es cierto? Que se distribuye un poquito más lento, por ejemplo. Otro factor limitante, que lo vimos en el taller, ¿cierto? Es la escasa irrigación, ¿cierto? Por ejemplo, en el tejido subcutáneo, ¿cierto? Donde la irrigación puede ser menor, la distribución es lenta y el equilibrio que se alcanza también. Pues, o sea, si uno grafica la distribución de la curva de absorción versus tiempo, ¿cierto? La pendiente cambia. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos en las vías de administración orales? ¿Se acuerdan? Y en el caso de la acumulación, bueno, generalmente los fármacos muy liposolubles tendrían importancia en eso. Cuando el volumen de distribución, que es lo que dan en esta clase, es muy amplio, yo necesito mucho tiempo para llegar a la concentración en estado de equilibrio. Esto que es lo que, en teoría, algunos fármacos impiden llegar con una sola administración. Porque tengo que hacer algunos ajustes ahí de la vía de administración o el tipo de administración, por ejemplo, utilizar dosis de carga para poder llegar a una concentración efectiva, ¿ya? Porque si el fármaco se distribuye ampliamente a los tejidos, va a demorar su efecto a nivel plasmático, ¿cierto? Va a tener doble o triple cinética de distribución o eliminación en el compartimiento lipídico. ¿Ya? Entonces, en resumen, bueno, en esta clase intentamos ver algunas cosas asociadas principalmente a la absorción, ¿ya? Recordar que estos procesos, en general, como sale ahí, ¿cierto? Asociado a la liberación, que tiene con la forma farmacéutica, la absorción, distribución, metabolismo, excreción, uno, para poder estudiarlos, los transmite de forma compartimentalizada y lineal, ¿ya? Pero este es un proceso lineal, ¿qué creen ustedes? ¿Se genera así en forma como de caseta, así específica? No, No, pues, profe. ¿cierto? Claro, va ocurriendo en forma concomitante, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto? Es recordar que en general los procesos farmacocinéticos en parte también van a depender del organismo, ¿cierto? De los procesos fisiológicos y patológicos, ¿cierto? Por ejemplo, en cambios como dijimos, en el embarazo, envejecimiento, en los neonatos, y procesos patológicos, ¿cierto? Ya sea alteraciones en las distintas fases de absorción. Por ejemplo, si un paciente yo lo opero, le hago una cirugía o una resección, una neoplasia, ¿cierto? Y le corto una cantidad importante de un segmento del intestino delgado. ¿Qué puede pasar con el proceso de absorción? Disminuye porque ahí se hace Claro, la claro, disminuye, ¿cierto? Entonces tengo que tomarlo en cuenta cuando administro un fármaco, ¿cierto? También
dependiendo del fármaco, ¿cierto? Pueden haber interacción a nivel de los fármacos o procesos iatrogénicos, ¿cierto? Puede haber, como explicamos un poco en el taller, sobredosis, ¿cierto? Algunos fármacos, entonces hay distintos procesos de interacción que es importante precisar y que pueden determinar alteraciones en estos procesos farmacocinéticos, ¿no? Y esto es más que nada para que recuerden la curva de concentración versus tiempo, que es lo que vamos a ir viendo en los distintos capítulos, cuando hablamos de la vía oral, ¿cierto? La curva tiene esta morfología en la cual obviamente hay fases en las distintas etapas, ¿cierto? Lo que hablamos acá son los factores que determinan la absorción, ¿ya? Pero también hay procesos en los cuales los procesos posabsortivos también se pueden alterar, ya sea pensando en la eliminación propiamente tal o algunos efectos que están determinados por el metabolismo, ¿ya? Lo importante es que entiendan, ¿cierto? Desde el inicio, que los procesos son dinámicos. O sea, en este caso la curva puede asociarse principalmente a procesos de absorción, pero en general todos los procesos ocurren desde el tiempo 1. O sea, acá hay absorción, hay eliminación, sí, hay metabolismo también, pero predomina la absorción porque predomina esa pendiente. Acá tenemos, como dice ahí, que hay un punto de inflexión que ocurre cuando la tasa de absorción iguala a la de eliminación. Por eso llegamos a un pic, ¿ya? Y acá los procesos poabsortivos, ¿cierto? Los procesos de eliminación predominan hasta llegar, por ejemplo, a niveles terapéuticos o mantener el nivel terapéutico o bajar, ¿cierto? Una fase de eliminación en la cual yo no tengo efecto, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo cada proceso tiene sus factores determinantes y en este caso, en el caso de la absorción, vimos que hay, como dijimos, fenómenos dependientes del fármaco, desde la liberación, ¿cierto? La forma farmacéutica y finalmente lo que vimos en el taller que tenía que ver con las vías de administración, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo clasificábamos las vías de administración? Profe, le suena Entonces se que... refiere a, ¿Aló? Ah, ¿está hablando Maca? ¿Cómo clasificamos las vías de administración? se refiere a entre enteral y parenteral. Eso, ¿cierto? Enteral, parenteral. ¿Hay otras más o no? ¿Conocen alguna otra vía de administración? Aparte de las que vimos en el taller. La intramuscular. Ah, No, pero ese es la- parenteral, ¿cierto? De otro tipo. Por ejemplo, en los niños hay otras que se ocupan, ¿cierto? Como la intratecal, ¿cierto? O intraósea, que van al nivel del hueso. Hay distintas vías, ¿cierto? En cada vía yo puedo estudiar los distintos procesos farmacocinéticos. En este caso es la que más uno asemeja, que es la vía oral, ¿ya? Pero obviamente si tenemos vía intravenosa cambia, ¿cierto? Porque la vía intravenosa, el eje es, ¿cierto? Va en decaimiento siempre, ¿cierto? Si tenemos vía intratecal también va a ser distinto, o sea, depende de donde uno mida la concentración, la morfología de la curva, ¿cierto? Para que no se queden con que siempre el proceso de absorción es así, pues, es por la vía oral, por eso lo puse en rojo, ¿ya? Y de las vías de administración, bueno, esas ya las discutimos en el taller, ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle. Es importante destacar que dependiendo del efecto, como dice ahí, del tipo de vía, la forma de la curva de concentración versus tiempo cambia, ¿ya? Que eso es lo que vimos un poco en el taller, y también la forma en la cual el principio activo llega al plasma, que es lo que finalmente nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las clasificamos? Inmediatas y directas y mediatas o indirectas, ¿cierto? Tenemos la vía principalmente enteral, que es la que vimos un poco más en el taller, ¿cierto? La vía oral puede ser sublingual, rectal o gastroentérica, la vía tópica, que supongo, ¿cierto? Principalmente de los preparados dermatológicos, los colirios, y la parenteral, donde teníamos las distintas formas de administración en las cuales, ¿cierto? Eh, hay ventajas en cuanto al volumen, ¿cierto? A las características fisicoquímicas, pero hay varias, ¿cierto? Como digo, no solamente la subcutánea, la intramuscular y intravenosa, sino que puede haber intraarterial, bueno, intracardíaca, intraósea, intraarticular, por ejemplo, los fármacos reumatológicos, o intrapleural, dependiendo de donde uno quiera acceder. Pues, si de predominar un efecto tópico
en forma rápida, ¿ya? Eso, y aquí una comparación más que nada entre la vía enteral, ¿cierto? Y la vía parenteral. Obviamente la vía enteral pasa por el tubo digestivo, lo que se evita en la vía parenteral, y también lo que tiene que ver con la exposición a los fenómenos fisiológicos que están a nivel del tubo digestivo, o sea, el cambio del pH a lo largo del tubo, las enzimas digestivas y la microbiota, que también altera la absorción, ¿ya? No solamente la flora tiene que ver con procesos de digestión, ya sea enzimática o fermentación, sino que también altera la absorción de algunos nutrientes, ¿cierto? Y en el caso de la parenteral omitimos eso, ¿cierto? Tampoco tenemos efecto de primer paso, acá sí. Y en el caso del enteral, la biotransformación es inmediata, ocurre desde el punto 1, y en el caso de la parenteral, obviamente no hay biotransformación, ¿ya? Eso. Bueno, ahí el material de apoyo puede ser el capítulo del rank, ya hay un apunte que vamos a generar también, que lo estoy terminando, y obviamente los apuntes de la clase y el material de apoyo del PPT, ¿ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo al menos no, profe. ¿Preguntas, muchachos? Por mi parte tampoco, profe. Entonces voy a dejar de grabar.